Vázquez Balbuena, aquí profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas. La primera pregunta es, ¿qué es un contaminante y cómo se clasifica? Los contaminantes se definen como sustancias que pueden ser de origen natural o derivadas de la actividad humana. Ajá. Las que vienen de la actividad humana se conocen como de origen antropocéntrico. Ajá. Y en general, pues son sustancias que, sin importar su origen, tienen una afectación ambiental, pero es importante comprender que los contaminantes pueden tener efectos a nivel microscópico, o sea, afectar a una célula individual, su mecanismo de acción, la actividad celular individual, y de ahí puede haber diferentes niveles en los que abarquen. Como ustedes ya vieron en sus clases de biología, pues hay 7 niveles de organización de la vida y los contaminantes tienen la capacidad de alterar todos los niveles. Repito, hay unos contaminantes que afectan a nivel celular, pero otros a nivel de tejido, o de órgano, o de sistema, de organismo completo, de una población de organismos, o de una comunidad de especies, es decir, población de organismos de una sola especie, o una comunidad de especies, o ya muchas comunidades distintas, porque ya sería a nivel de la biosfera. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué han hecho las autoridades frente a la contaminación del aire? Pues todos los gobiernos, no solo de nuestro país, sino de cualquier país, son responsables de combatir el problema de la contaminación. En el ámbito local, pues aquí en Puebla hemos visto que el gobierno la campaña de recolección de basuras ya se hace más continua, 3 veces a la semana, en días diferidos. A nivel, por ejemplo, de la Ciudad de México, hicieron ya un programa muy estructurado en que los días lunes se recogen ciertos tipos de desechos, los martes otros, los miércoles otros, etcétera, etcétera. A nivel estatal, pues igual hay programas de sanidad que todos los municipios tienen que observar, entregar reportes. Cada municipio tiene su comisión de limpieza y que tiene que entregar este tipo de informes. Y a nivel nacional, pues México ha firmado muchos convenios internacionales para tratar de reducir los contaminantes, sobre todo los contaminantes atmosféricos. Ajá. Está, no sé, por decir de los más importantes, la Convención de Basilea, o está el Acuerdo de París, por mencionar solo 2 acuerdos internacionales, pero en realidad México tiene firmado, si mal no recuerdo, más de 20 acuerdos internacionales. Gracias. La tercera y última pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar la contaminación del aire? Pues muchísimas medidas. Sí, es una pregunta muy interesante porque en la anterior pareciera que la contaminación es un problema que es responsabilidad del gobierno, ¿no? Y solo a él le toca atacarlo. Y eso no es cierto. Hasta nosotros desde nuestra propia casa podemos hacer acciones. ¿Qué acciones se recomiendan para disminuir la contaminación del aire? Una de las primeras es que la contaminación del aire es principalmente por sustancias que se conocen como de bajo peso molecular. Ajá. Y hay toda una clasificación de las sustancias de bajo peso molecular, que son PMs de 2.5, de 10, etc. Eso a lo que se refiere es al tamaño de las partículas. Si las partículas entre más pequeñas sean, cuando las inhalamos, entran más profundo en nuestros pulmones y tienen un efecto más dañino, porque dañan la función del intercambio gaseoso. Si las partículas son un poco más grandes, quedan, digamos que atrapadas en un nivel superior del sistema respiratorio, y entonces lo que van a generar es tos, inflamación, moco. Ajá. Entonces eso es bien importante. ¿Qué podemos hacer para reducirlas? Como la principal fuente antropocéntrica de contaminantes atmosféricos son los gases del escape de los vehículos, ajá, de combustión interna, automóviles, transporte pesado, etcétera. Ahí lo que se recomienda es que, uno, no usemos todos los días el coche familiar, es preferible usar transporte público. O dos, que una persona, ahora hay muchas casas donde papá tiene carro, mamá tiene carro, y papá usa su carro y mamá usa su carro, y eso no es eficiente.
Ajá, a lo mejor a ellos les ahorra tiempo, pero genera mucha contaminación. Entonces es preferible que hagamos una rutina, un horario, un trayecto y digamos, bueno, vamos a manejar el carro y entonces papá pasa a dejar a mamá y a los niños a la escuela y después mamá regresa a casa a través del transporte público. O incluso ya se han hecho modalidades en Estados Unidos y en Europa donde un papá se hace cargo cada día de la semana de todo un grupo de niños que vivan en una zona cercana. Entonces un papá con su carro pasa a recoger a todos los compañeritos de su hijo y los lleva a todos a la escuela y él se encarga de recogerlos. El lunes le toca a un papá, el martes otro papá y así sucesivamente, ¿no? Hay que compartir, esa estrategia se llama comparte tu vehículo. Ajá, esa es una estrategia. La segunda, pues los taquitos de carne asada y todos esos son bien sabrosos, pero la verdad contaminan muchísimo. Entonces hay que reducir actividades al aire libre donde hagamos combustión incompleta, porque esa es la parte peligrosa. Cuando la combustión es completa, se liberan dióxido de carbono y agua como productos finales. Pero cuando la combustión de un material es incompleta, se liberan sustancias muy tóxicas como son el monóxido de carbono o en el caso de los escapes de los autos, pues óxidos nitrosos, etcétera, que son muy peligrosos. Entonces hay que realizar combustión completa. Si no se puede, pues hay que minimizar las actividades en las que la combustión es incompleta, ¿no? Entonces optar por, no, ahora vemos escapes de pollo al carbón y tacos al carbón y todo al carbón, ¿no? Ese es un problema. Y también otra estrategia que se ha implementado a nivel mundial ya desde un par de décadas hacia acá, es disminuir el uso de productos que usen propelentes. Propelentes son sustancias que te van a permitir que otra sustancia que está encerrada a alta presión en un envase hermético pueda salir en forma de spray. Ajá. Entonces antes, en los 70s y hacia atrás, se usaban como propelentes un grupo de sustancias que vienen de los clorofluorocarbonos. Estas sustancias, cuando se liberaban a la atmósfera, permanecen mucho tiempo activas y son las responsables principales del hoyo en la capa de ozono. Ajá, entonces hay que evitar el uso de productos que necesiten propelentes. Y ahora en la industria química pues se han buscado diseñar otros propelentes, que ya no sean los clorofluorocarbonos. De hecho, cuando ustedes, pues para peinarnos usamos productos, ¿no? El spray que te permite una gran fijación. Hay que buscar productos, es nuestra responsabilidad buscar productos que si vienen presurizados, tengan la leyenda de que están libres de compuestos como los clorofluorocarbonos. Y esas son algunas de las estrategias que yo conozco y les podría compartir. Bueno, muchas gracias por su atención. No, de nada. Hasta luego. Gracias. Me da gusto que tengan estas actividades. Hasta luego.